Buenos días, bienvenidos al canal. Ha llegado el momento de empezar a planificar el huerto de primavera-verano. Estamos aquí en pleno invierno. Ahora estamos cosechando brócolis, coliflores, coles que podemos cosechar hoy gracias a que hicimos los semilleros de estas plantas hace 7 meses, en el mes de julio. Puede parecer un poco temprano. Si no hacemos nada ahora, no tendremos cosecha dentro de 6 meses. En este vídeo os quiero enseñar un poco mi proceso a la hora de planificar el huerto de primavera-verano. Eso ya con papel y boli en casa. Ahora mismo lo que estamos haciendo es quitar hierbas porque se nos ha ido un poco de madre. Bueno, hoy la verdad hace un día más bien frío, más característico de invierno, y ha sido un invierno relativamente frío, la verdad. Aquí los últimos 3 años ni ha llegado a helar. Y este año yo creo que alguna noche ha helado, pero vamos, que hemos tenido como días más fríos. El caso es que hace 2 días tuvimos un día de esos que sale el sol, hace 20 grados y básicamente parece primavera. Además aquí, como ha llovido bastante en los últimos meses, claro, llega ese día con tanto calorcito y el sol y de repente parece primavera y da la sensación que de un día para otro las hierbas han crecido 20 centímetros y a mí personalmente me entra como el agobio primaveral. No sé si eso es una cosa que existe, pero a mí me pasa. Todo lo que te parecía que estabas al día, que lo tenías todo en orden, de repente parece que hay 1000 cosas que tendrías que haber hecho hace una semana. Aquí, por ejemplo, en este bancal, en otoño plantamos estas cebollitas, que a mí me gusta plantar cebollas que son más como cebolletas para comer como cebolla tierna a lo largo del invierno y a principios de primavera, antes de que empecemos a tener, digamos, el cultivo principal de cebollas, que lo cultivamos a lo largo de la primavera y lo cosechamos en verano, y esas son las cebollas que tenemos todo el invierno en la despensa. Hoy quiero quitar hierbas, sobre todo alrededor de los cultivos que tenemos ahora aquí en el huerto de otoño-invierno, que son estas cebolletas. Aquí al lado está el apio, tenemos puerros, brócolis, coliflores, coles, que vamos a cosechar ahora también porque hay que cosechar. Tenemos ajos también y un montón de habas. Entonces mi objetivo a lo largo de los próximos días, próxima semana, es ir quitando todas las hierbas que están, digamos, ahogando o abrumando a los cultivos de otoño-invierno que tenemos ahora en el suelo. Y también quiero ir despejando algunos bancales donde vamos a plantar los primeros cultivos de primavera-verano. Los primeros cultivos de primavera-verano que plantamos los plantamos a lo largo del mes de febrero. A partir de mediados de febrero aquí ya podemos plantar las cebollas, que son esas cebollas que os digo que van a estar en el bancal hasta julio, que es cuando ya cosechamos esas cebollas, que son cebollas para secar, que guardamos en la despensa y nos duran todo el año. Y también podemos plantar ya las primeras lechugas. Realmente las lechugas no me gusta plantarlas cuanto antes, porque las lechugas, para cuando llega marzo, un buen día en marzo que hacen 20 grados, sale el sol y te apetece el frescor de comer una lechuga, ya quieres tener esa lechuga. Si no la has plantado en febrero, en marzo no la vas a tener, el agobio primaveral. Yo tengo que intentar o practicar tomarlo con calma, porque es una temporada, una época del año que me gusta mucho y me parece muy bonita, pero tengo tendencia a tomármela con mucho agobio y mucha prisa y no disfrutarla tanto como me gustaría. Esta hierba luisa también hay que podarla, ¿eh? Esto es otra de las cosas que tenemos que hacer, arreglar o preparar aquí el invernadero para los primeros semilleros de esta temporada de primavera-verano, que son los semilleros de tomate, pimiento y berenjena. Los tomates sí que se pueden empezar un poquito más tarde, sobre todo si tienes una temporada de crecimiento muy larga como nosotras, aquí en el sureste español, pero los pimientos, en mi experiencia, si yo no los siembro en el semillero en febrero, llego demasiado tarde. Creo que en los invernaderos, digamos, comerciales, que son los que venden el plantel, los empiezan en enero, o sea, bastante pronto. Entonces, los de pimiento y berenjena también, pero pimiento sobre todo es lo más importante, que tenemos que empezar ahora en febrero. Y me gusta empezar los tomates también, porque así ya lo hacemos todo a la vez y ya está. Está aquí hecho un desastre desde el otoño.
Eso es lo próximo que vamos a hacer en las próximas semanas. Nos veréis aquí dentro. Sí que es verdad que es muy fácil y es bastante económico, la verdad, comprar plantel ya sembrado y así te quitas, digamos, el trabajo de hacer semillero. Pero bueno, a mí personalmente me gusta hacer semilleros cuando salen bien, porque a veces es como muy fácil que salgan mal. Y todos los años compro plantel, o sea, no es que sea muy estricta y purista y no compro, o sea, a mí me gusta comprar plantel también. Lo que pasa es que los sitios o los viveros que siembran, que venden plantel, tienen una cantidad limitada de variedades que ofrecen. Mientras que yo tengo semillas de muchas variedades que me gusta sembrar y me gusta tener en el huerto todos los años. Entonces, esa es otra ventaja de hacer tu propio plantel, es que puedes sembrar las variedades que tú quieras. Bueno, damos por terminada la sesión de quitar hierbas de hoy. Ahora vamos a cosechar lo que tenemos que cosechar, porque al igual que con un día de calor y sol han crecido las hierbas un montón, también han crecido los cultivos. Y sobre todo los cultivos que lo que cosechas son, digamos, inflorescencias, o sea, la estructura que va a formar las flores, como es el brócoli y la coliflor. Si te descuidas y no las cosechas cuando viene un día así, como que se medio espigan, o sea, empiezan a hacer flores y ya se te pasan un poco. O sea, mirad esta. Esto, si veis, esto es un brócoli y todas estas flores, como veis, ya se están como abriendo. Está un poco pasado, pero igualmente esto se podría comer. Veréis este que sí que se me ha espigado. Ese brócoli así ya, yo en lugar de cosecharlo, o sea, se podría cortar y entonces el brócoli va a tender a hacer más brotes florales, y esos brotes florales al fin y al cabo son brócolis muy pequeñitos. Pero bueno, cuando ya se me ha pasado tanto, prefiero dejarlo que florezca y ya está. Y aquí tenemos varias coliflores que cosechar también. ¿Pero son de distintas variedades? Sí, planté varias variedades. Porque esta parece casi una romanesco amarilla. Sí. Ni idea, de qué variedades, ya no me acuerdo. Y también vamos a cosechar una col. Hay por lo menos 2 o 3 coles que las veo muy listas para cosechar, pero las coles a veces puede parecer que están listas y luego cuando la cortas por dentro no está tan densa como te gustaría. Pero bueno, vamos a cosechar una y así cuando la cortemos podremos ver si las demás están listas o no. La cesta, las herramientas. Los brócolis, la mayoría ya hemos cosechado esa cabeza principal y hoy lo que vamos a cosechar es sobre todo esos brotes laterales que os acabo de comentar, que cuando cosechas la cabeza principal, luego el brócoli va a tender a hacer brotes laterales, a querer florecer, porque al fin y al cabo es lo que quiere hacer la planta, y entonces consecuentemente haciendo más brócolis que puedes cosechar. La coliflor, por ejemplo, no hace eso. Tengo entendido que la col sí, pero siempre las quito de en medio y ya está. A las coles no les suelo dar la oportunidad. Mira esta, qué linda que se está formando. Veréis, por ejemplo, este brócoli de aquí, esta planta, veo que la he cosechado ya 2 veces. Salió esa primera cabeza principal que la cosechamos. No sé si lo veis, eso que está como gris ahí dentro. Le cosechamos la primera cabeza principal, que fue hace ya, no sé, 2 meses. Y luego empezó a hacer brotes laterales, que también los cosechamos, ya como brócolis más pequeños, digamos como esto. Ahora ya está haciendo, digamos, los terceros o si no cuartos brotes laterales, porque podéis ver ya aquí al lado del gris, de este centro gris grande, podéis ver que hay otros cortes. Esos son, bueno, cosechas consecutivas. La planta tiene bastantes cabezas más que podemos ir cosechando. ¿Son los brócolis más bonitos? No. Esta además se nos ha pasado un poco. Pero es brócoli. Sabe igual. Si luego lo cortas suficientemente pequeño, tiene el mismo aspecto. Durante el próximo mes estaremos cosechando bastante brócoli en este formato. Y con
este brócoli comemos todo lo que podamos mientras esté ahora fresco, pero lo que me gusta hacer a lo largo de estos meses es ir congelando. Antes de que tengamos brócoli de la cosecha del otoño que viene, poder comer ese brócoli congelado. La coliflor nos gusta hacerla lactofermentada y lo que quiero hacer con la col es chucrut o sauerkraut. Es lo que haré esta semana, yo creo. Oye, muchísimo brócoli. Sí. Muy bonita. Solo la cabecita. Cute. Muy bien. ¡Ostras! Así ya está. Sí, sí, nomás. Se nos había olvidado cosechar un par de porros para la comida de hoy. Muy bien. Vamos a llevarle las hierbas a los animales y vamos a casa, que os quiero enseñar cómo planifico el huerto de primavera este año. ¿Queréis salir, chicas? Vamos. Traemos verde. Ah, te gusta más lo que tengo yo para las gallinas. Bueno. Muy bien, chicas. Todo el mundo fuera, por favor. Gracias. Muchas gracias. Mira, las conejas también quieren. Ah, claro que quieren. ¿Dónde se lo pongo? Ahí en la forrajera. Hola, chicas. Bueno, estoy en el invernadero y la verdad, hoy que hace sol, hace un calor, vamos a planificar el huerto. Me he traído papel y boli y os voy a enseñar un poco mi proceso. Digamos que lo hago 2 veces al año, como mucho 3, pero realmente hago como el gran plan así a grandes rasgos a finales de verano, o sea, haciendo el plan del huerto de otoño-invierno y luego esta época del año para planificar el huerto de primavera-verano. Os voy a enseñar mi proceso, pero tiene mucho que mejorar, ¿vale? Porque siempre hago mi planificación en un cuaderno diferente, luego ese papel, no sé, lo acabo tirando a la basura. Realmente, si vais a seguir mi consejo, seguid mi consejo y no lo que yo realmente hago, porque a mí me gustaría personalmente seguir mi propio consejo y a veces me cuesta hacerlo. Y eso sería usar siempre el mismo cuaderno. Y entonces siempre puedes mirar atrás a cómo fue el año anterior o incluso hace 5 años. Este mismo dibujo que voy a hacer yo, y yo podría hacerlo en un Excel en el ordenador. Haced vosotros una hoja Excel si os apetece. Yo simplemente quiero compartir mi proceso, enseñaros lo que llevo haciendo, no sé, 12 años que hemos tenido aquí huerto. Y bueno, más o menos me funciona bien. Todo empieza con un buen dibujo del huerto o esquema. Este es, a grandes rasgos, mi huerto. Tengo 3 bancales aquí arriba, tengo 3 bancales más anchos y luego tengo 4 más estrechitos y luego en realidad 2 más de los estrechitos, pero ya después del olivo. Así de simple, no tiene que estar ni a escala ni nada, simplemente que tú te hagas una idea de cómo es tu huerto y de lo que estás planificando. Este sería el primer paso. Y dentro de esa estructura de tu huerto, dentro de lo que es permanente, es lo siguiente que me gusta añadir, que son los cultivos permanentes. Aquí hay
un olivo que me gusta pintarlo. Lo permanente lo pongo en boli porque es permanente y no lo vas a quitar de ningún sitio. Dentro de lo permanente también pondría los arcos. Tengo 3 arcos en el huerto y los movimos el año pasado. No me gusta moverlos todos los años porque es bastante trabajo. Esto es un proceso que no lo hago todo en un día. Me paseo mucho por el huerto y voy pensando, vale, esto es lo que hay ahora aquí, esto es lo que hubo el año pasado, en qué momento los cultivos que hay ahora los puedo quitar para poner lo que me toca poner ahora, ese tipo de cosas. Puede que cambie. Realmente cada cultivo puede estar en 1 o 2 bancales, no tiene muchas más opciones. Si no lo piensas mucho, pues bueno, puedes acabar tomando unas decisiones que te pueden perjudicar en el futuro o no. O sea, tampoco hay que tomarse todas las normas a rajatabla, no es ciencia exacta. Sobre todo en un huerto familiar en tu casa. Otra cosa es si te dedicas a la producción o si tienes un huerto enorme y puedes tener huerto de verano y huerto de invierno separados. Digamos que esto que vamos a hablar ahora le vale a cualquiera, pero sobre todo a la gente que tiene el huerto como yo, que tiene un huerto que lo usa tanto para primavera-verano como para otoño-invierno, los mismos bancales, o sea, no está dividido. Y esa es la manera, digamos, de optimizar el espacio a la hora de tener un huerto familiar. Entonces, dicho eso, todo esto venía con el tema de los arcos. No me apetecía mover los arcos este año, pensándolo, a lo mejor los muevo. Es una estructura que es permanente, estamos hablando de las cosas permanentes, pero es posible que lo mueva. Por tanto, lo que voy a hacer es poner los arcos en lápiz, por si quizá los quiero mover. Básicamente, los arcos que tengo cruzan de un bancal a otro por encima del camino. Aquí he puesto los arcos y por aquí tengo otro que voy a añadir. 3 arcos tengo. Otra cosa permanente que quiero ir poniendo son los cultivos permanentes, que están ahí siempre. Muchos de ellos son vivaces, es decir, una época del año están frondosos y activos y otros están, digamos, en dormancia y no se ven y no ocupan espacio. Como podría ser, por ejemplo, la alcachofa o los espárragos, y aunque ocupen espacio, a veces aprovecho el espacio entre ellos. Si pongo aquí espárragos, que los tengo ahí arriba, no tomo este bancal como que ya no puedo plantar ninguna otra cosa. De hecho, entre los espárragos del año pasado puse calabazas pequeñas y melones y sale bien. Luego por aquí tengo algunas hierbaluisas, unas matas grandes que ocupan bastante espacio, es por saber un poco dónde está cada cosa. Esta zona de este bancal tengo alcachofas. Bueno, me he quedado sin tinta. Vale, alcachofas. Después de haber apuntado por lo menos algunas de las cosas permanentes del huerto, digamos, estos cultivos permanentes son cultivos perennes. La gran mayoría del huerto se compone por cultivos anuales, que son cultivos que tienes que plantar nuevos todos los años, como son los tomates, los pimientos, el brócoli, la col, la coliflor, las berenjenas, el maíz. Entonces, teniendo todos los perennes más o menos ubicados, porque sé que hay algunos más, lo que voy a ir haciendo es, en primer lugar, apuntar en mi huerto lo que ya está en el huerto. No me refiero a los cultivos perennes, porque digamos que esos ya los hemos puesto. Me refiero a los cultivos anuales de otoño-invierno que están ocupando ahora ya espacio en los bancales. Este año sembré muchas habas, tengo habas en muchos bancales. Tenemos habas aquí. Me gusta escribirlo más o menos pequeñito porque al lado voy a querer escribir lo que viene nuevo. En esta zona también tengo habas, aquí también, en una zona aquí abajo. Eso sí que hay que tenerlo en cuenta, que, bueno, por lo menos en mi caso, que no, el bancal entero en muchos casos no está compuesto o relleno de una sola cosa. Y aquí, este bancal de aquí abajo. El caso es que en esta planificación tengo en cuenta tanto los cultivos que hay, el tiempo que ocupan espacio en el bancal, tanto los que están como los que vienen, y también las características del bancal. Yo sé que no todos mis bancales están hechos de la misma manera y hay en algunos que el riego llega peor que en otros, porque bueno, esa es la naturaleza de mi sistema de riego, que las cosas no funcionan como a mí me gustaría. Esas son las habas. Luego, ¿qué más? Por ejemplo, aquí tenemos puerros en esta parte del bancal. Por esta zona del bancal tenemos coles, las pongo. Por aquí tengo coles
forrajeras, que diríais, bueno, lo mismo. No lo mismo, porque las coles las voy a cosechar ahora, este mes, y entonces ese espacio del bancal ya quedaría libre para el próximo cultivo, y las coles forrajeras no las voy a quitar hasta el otoño. Eso se podría considerar una cosa permanente, no es perenne, pero va a ocupar espacio hasta el otoño. Y también tengo aquí abajo coles forrajeras, que son, como su nombre indica, coles para forraje para los animales, o sea, se los damos de comer a los animales. También los llaman berzas y se pueden usar, se pueden consumir preferiblemente hervidas, porque crudas creo que sería un poco intenso el tema. Este bancal también lo tengo dividido, aquí no tengo nada y aquí tenemos ajos. Este bancal entero son ajos. Este bancal también está partido. Aquí tenemos brócolis, aquí tenemos coliflores, aquí brócoli también. Aquí están los pimientos y las berenjenas, digamos, del año pasado, que se van a quitar, o sea, como si no hubiera nada. Y este bancal tampoco tiene nada y listo. Ahora ya tenemos una idea de qué hay en el huerto. Digamos que el siguiente paso sería hacer una pequeña lista, que yo ya la he hecho, de los cultivos que quieres cultivar esta temporada. Hay muchísimos cultivos que se pueden cultivar en la temporada de primavera-verano, depende de dónde estés en el mundo y tu clima, porque nosotras tenemos coliflor, brócoli, coles, puerros, lechugas, o sea, bastantes cosas en el huerto de invierno, porque aquí prácticamente no hiela, no se cubre el suelo de nieve, tenemos en ese sentido un clima bastante privilegiado para el huerto de otoño-invierno. Hay climas, a lo mejor puede ser el tuyo, donde todas estas cosas que acabo de mencionar que nosotras tenemos en el huerto de invierno, tienes que hacerlo también en primavera-verano. Entonces, mi lista de cultivos de primavera-verano quizás una lista más corta que una persona que tiene que cultivar todos los cultivos que yo tengo en invierno también en verano. Mi lista es particularmente corta porque antes de ponerme a hacer la planificación me pregunto a mí misma cuánto trabajo le quiero dedicar al huerto este año. Y hay años que tengo ganas de hacer más que otros. Estamos también en un punto de nuestras vidas y de nuestro trabajo, que nuestro trabajo requiere bastante atención, que el huerto quiero que sea una cosa que produzca sin que yo le tenga que dedicar demasiado tiempo. Entonces es las cosas que yo sé que se dan bien y sé que no les tengo que dedicar demasiado tiempo para que se den bien. Entonces, en mi lista, en este caso la he dividido en dos secciones. Un lado de la lista son los cultivos que van a ocupar el bancal toda la temporada y aquí al lado los cultivos que no ocupan el bancal toda la temporada. Los cultivos que tienen un periodo más corto los vas usando para rellenar huecos donde los que ocupan el bancal más tiempo terminan cuando aún hay tiempo para poner los otros o antes de que llegue el momento de poner los que ocupan el bancal todo el tiempo o toda la temporada. Por ejemplo, en la columna de cultivos que no ocupan el bancal toda la temporada tengo lechuga, maíz y patatas. Ahora mismo tenemos que empezar a poner o a hacer hueco para lechugas y también cebollas, pero bueno, empecemos con las lechugas, porque no, las lechugas realmente van a ocupar sitio en el huerto entre 1 y 2 meses según la época del año. Si yo planto una lechuga en abril, en un mes ya la tengo para cosechar, mientras que si la planto ahora probablemente tarde más bien 2 meses. A diferencia de, por ejemplo, el tomate, que yo lo planto en abril y realmente no lo quito hasta octubre o noviembre. Pero la lechuga la puedo plantar ya mismo y el tomate no lo puedo plantar hasta abril. Ese hueco donde yo puedo poner tomates, como no lo voy a poner hasta abril, puede ser un sitio que ya está ocupado o puede ser un sitio que puedo ocupar con lechugas, que particularmente a mí me gusta poner lechugas con tomate. Entonces, con eso quiero decir que al inicio, a la hora de empezar a planificar dónde poner cada cosa, priorizo los cultivos que van a ocupar espacio en el bancal toda la temporada, que son los tomates, los pimientos, las berenjenas, alficós, calabazas, calabacín, melón, cebollas. Y me he puesto aquí boniatos y judías verdes, que realmente judías verdes podrían estar en la otra columna, pero creo que no voy a poner judías verdes. Judías verdes y boniatos son esos dos cultivos que me dan dolor de cabeza porque no me acaban de salir bien. Quiero un huerto tranquilo, que sé que las cosas van a salir bien y voy a plantar las cosas que sé que me salen bien. Entonces, este no es una temporada guerrera para mí. Y tengo un signo de interrogación aquí en los melones también. Cuando los planto, 1 de cada 10 me lo como con gusto, mientras que los que compro, 9 de cada 10 me los como con gusto.
casi que no me apetecen los melones, pero bueno, les haré hueco. Con esto más o menos he entrado un poco en el siguiente paso. Estos cultivos que yo quiero plantar esta temporada, y esto hay que compatibilizarlo con qué hay en el huerto ahora y cuánto tiempo más van a ocupar estas cosas espacio en los bancales en el huerto. Esto hay que hacer que encaje como un puzzle, porque luego además quieres añadirle otra capa más al puzzle, que no tengo yo manos para hacer el puzzle, que es ¿qué pusiste en el bancal el año pasado? Porque no conviene poner en el mismo bancal el mismo cultivo año tras año. 2 años seguidos, bueno, a ver, poder se puede. Se tiene en cuenta porque obviamente no todos los cultivos extraen ni la misma cantidad ni los mismos nutrientes un cultivo que otro. Si ponemos, por ejemplo, en el mismo bancal tomate un año y al año siguiente tomate otra vez y tomate otra vez y tomate otra vez, digamos que acabamos esquilmando la tierra, se dice así. Acabas sacando todos los nutrientes que tenía y todos los mismos. Se queda un terreno muy desequilibrado. Todos los nutrientes que el tomate, macro y micronutrientes, que el tomate no consume, se va a quedar, digamos, en exceso. Y gran deficiencia de lo que sí que consume el tomate. Puedes hacer y deberías hacer enmiendas, digamos, añadir compost, añadir estiércol, añadir alguna mezcla de micronutrientes, y así como ir reponiendo. Pero igualmente no conviene poner el mismo cultivo en el mismo sitio año tras año. Por eso vendría súper bien, lo que os he comentado al principio, tener en el mismo cuaderno el dibujo del huerto del año pasado. Yo tengo en mi cabeza lo que hubo en el huerto el año pasado. Y mi memoria incluso me sirve para un año anterior. En algunos cultivos. Yo creo que ayuda mucho haber grabado, porque yo me podría meter a ver el Huerto Tour de julio de 2023 y ver qué planté en ese año. Porque conviene hacer una rotación de cultivos donde haces leguminosa, fruto, hoja, raíz. Leguminosa, fruto, hoja, raíz. Yo no tengo eso en cuenta exactamente, porque si quiero mirar muy atrás, hoy tengo que estar mirando a futuro. Y no quiero que esto parezca complicado. De hecho, yo creo que la manera en la que yo lo hago es de las más sencillas. Hombre, lo más sencillo que podrías hacer es no tener nada en cuenta en cuanto a rotación de cultivos y tener los huertos separados, como he dicho al principio, el huerto de primavera-verano y el huerto de otoño-invierno, y no se plantan cultivos de primavera-verano en el de invierno y viceversa. No es mi caso. Tampoco tendría sitio para cultivar todo lo que quiero cultivar si hiciera eso. No vamos a hacer todos los cultivos ahora mismo, pero hay algunas cosas que sí que tengo que decidir. Porque este mes de febrero quiero plantar ya las cebollas, que podría incluso esperar a principios de marzo si es que no tengo sitio, pero bueno, me gusta plantarlos a mediados de febrero como tarde a principios de marzo. Otros cultivos que también quiero plantar ahora en febrero son las lechugas, o algunas lechugas, porque la lechuga es un cultivo que, para empezar, no pongo un bancal entero, voy poniendo un poquito aquí, un poquito allá. Y las lechugas, lo he dicho, como que puedo intentar meterlos en diferentes sitios porque ocupan el bancal poco espacio, poco tiempo, y además es un cultivo que está bien ir haciendo tandas. O sea, yo pongo ahora, digamos, unas 20 lechugas y a lo mejor dentro de 3 semanas pongo otras 10, 3 semanas más tarde pongo otras 15, y así siempre tengo lechugas para ir consumiendo. Bueno, la lechuga es un cultivo que voy a ir poniendo a lo largo de toda la primavera, pero la cebolla no. Las cebollas necesito un bancal entero, me gustaría, pero lo necesito ya, y esas cebollas van a estar en el suelo hasta julio. Va a ocupar el bancal mucho tiempo. Y otro cultivo que tenemos que ir buscándole sitio son las patatas. A principios o a mediados de marzo me gusta poner las patatas. Entonces, esos 3 cultivos yo quiero darles ya sitio. Voy a empezar con las cebollas. Si veis aquí mi dibujito, tengo varias opciones. Para empezar, un cultivo como las cebollas, me gusta tenerlas todas en un bancal. Prefiero no tenerlas repartidas en trozos de 2 o 3 bancales diferentes. Pero este año se está complicando la cosa y puede que las tenga que poner separadas. Por ir enseñándoos mi proceso, ¿no? Aquí en este bancal tengo habas. Este bancal está muy bien para cebollas porque es un bancal bien ancho, caben muchas cebollas y pueden estar todas juntas. ¿Qué pasa? Este bancal tiene habas. El año pasado sembré muchas habas. No me arrepiento porque me encantan las habas, pero
lo que quiere decir es que a lo mejor voy a tener que quitar algunas para hacer hueco, porque realmente están ocupando muchos bancales. Estas habas en particular están muy bonitas, no las quiero quitar. Tengo que saber cuándo podría quitar estas habas. Estas habas pueden estar produciendo bastante bien hasta el mes de mayo, bien entrado el mes de mayo. Y yo no puedo esperar hasta el mes de mayo para plantar mis cebollas. Entonces, este bancal queda descartado. Tenemos este otro bancal, que ahora me doy cuenta que no lo he rellenado. Aquí hay hinojo. Aquí hay algunas lechugas. Por aquí, por esta parte, hay apio. Y por aquí hay otras cebolletas. El hinojo lo puedo quitar porque está como para cosechar, está feísimo y lo podría quitar. Las lechugas a lo largo de las próximas 2 semanas probablemente las quitemos. Y el apio me da más pena quitarlas y las cebolletas no las quiero quitar. O sea, esto podría ser un bancal candidato, pero este bancal es exactamente donde estuvieron las cebollas el año pasado. Entonces aquí no las quiero poner. Vale, en este bancal donde están las alcachofas no hay nada, pero las características de este bancal y el riego de este bancal no me gusta para mis cebollas. Entonces aquí no las quiero poner. Este bancal tiene unas características muy buenas para patatas, por ejemplo. Y ahora mismo no tengo nada, entonces de momento yo pondría aquí patatas. Entonces yo, la verdad, en este bancal, entre las cebolletas, que hay bastante hueco, aquí podría poner más lechugas. Ahora, en febrero, y que vayan ocupando ahí espacio. O quitar los hinojos y poner aquí lechugas también. Esto estaría muy bien. Luego, tenemos este trozo de este bancal que no tiene nada, este trozo de este bancal que no tiene nada, y de estos cultivos que hay aquí, ¿qué cultivos podría quitar ya? Las coliflores en las próximas 2 semanas ya van a haber producido, y no es un cultivo como el brócoli que tenemos en estos 2 bancales de aquí, que si lo dejo, ese brócoli va a seguir produciendo hasta el mes de finales de abril, principios de mayo. Hasta entonces el brócoli sigue produciendo. En cuanto a las cebollas, este año me estoy viendo obligada a ponerlas separadas. Tendría que ser cebolla aquí y cebolla aquí, en 3 sitios diferentes del huerto. Eso me sienta fatal, pero como veis, lo que os decía del puzzle es que no me caben muy bien en otro sitio. Los puerros los quito en el mes de abril o finales de marzo. El puerro es de la misma familia que las cebollas y es casi como poner cebolla después de cebolla, y además muy seguido. Entonces, bueno, como podéis ver, me veo obligada a poner las cebollas ahí. Realmente no tengo otro sitio para las cebollas. Otra cosa que hay que tener en cuenta a la hora de elegir dónde poner cada cosa es cuánto quieres de cada cosa. Los tomates es otro cultivo importante que me gusta saber desde muy temprano dónde lo voy a poner, porque si yo sé dónde voy a poner los tomates, sé que ahí no pondré cebollas, sé que ahí no pondré otra cosa. Podría poner lechugas porque me gusta mucho esa combinación de tomates con lechugas. Los tomates yo no los tengo que plantar hasta abril. Además, si hago yo los semilleros aquí, puedo ir metiéndolos en macetas y a lo mejor hasta principios de mayo incluso podría esperar. Entonces yo estoy pensando que este bancal que tiene habas sería un buen candidato para poner tomates. Los tomates el año pasado los tuve en estos 2 bancales. Y bueno, uno tiene ajos y el otro tiene brócolis, y estoy pensando poner ahí la cebolla, o sea que ahí no van a acabar los tomates otra vez, ¿no? El año anterior los tuve en estos 2 bancales de aquí. Pero estos 2 bancales de aquí, el riego nos está dando problemas. Bueno, tengo que ver cómo podemos arreglar ahí el riego para que funcione mejor, y a lo mejor ahí hay que poner, diría calabazas, pero las calabazas estuvieron ahí el año pasado y el año anterior no, el anterior. Y las calabazas son un cultivo que consume muchos nutrientes, entonces no quieres repetir las calabazas en el mismo bancal muchas veces. Y las calabazas es uno de esos cultivos que ocupan mucho espacio, que empiezan a trepar y a crecer y abarcan mucha superficie. Si yo pongo una calabaza en un bancal pequeñito, estrecho de estos, y en el bancal de al lado tengo cebollas, la calabaza me va a cubrir las cebollas y las cebollas no me van a salir. Puede ser que sea necesario hacer un bancal más. Aquí abajo del huerto tengo sitio para ir haciendo más bancales. En los demás cultivos sigo más o menos el mismo proceso. No voy a poner pimientos en el mismo bancal donde estuvieron los pimientos, entonces les elijo otro sitio. En nuestro caso no cultivamos muchos pimientos, entonces tampoco necesito un bancal entero. Hola, Neo, ¿quieres subir? Sube. Venga, sube.
Los calabacines, por ejemplo, pues es un cultivo que no necesita un bancal entero tampoco. No necesito que estén todos juntos tampoco. Puedo poner una planta aquí, otra planta allí, otra planta por aquí. Por último, otro cultivo bastante importante para nosotras es el maíz dulce, y este año tengo ganas de poner maíz de palomita. El maíz es un cultivo que, si lo veis, lo tengo en la columna de los cultivos que no ocupan el bancal toda la temporada. Entonces, para el maíz yo tengo un sistema que me funciona bastante bien, que bueno, los siembro a lo largo de toda la temporada. O sea, la primera tanda de maíz que pongo sí que me gusta buscarle un sitio, la siembro aquí en el semillero, a lo mejor a finales de marzo o en abril, y la primera tanda la planto en el suelo en el mes de abril. Y el maíz dulce, que tarda menos en hacerse que el maíz de palomita, porque el maíz de palomita quieres que se seque en la planta, mientras que el maíz dulce lo cosechas fresco. El maíz dulce a lo mejor está en el suelo como mucho 3 meses, y yo lo puedo plantar en el bancal a lo largo de la temporada. Entonces lo que suelo hacer es usarlo como un cultivo que va ocupando los bancales que se van quedando vacíos a lo largo de la temporada. Oye, está lloviendo con el calor que hacía. En estos bancales, tanto los ajos como las cebollas, yo los voy a cosechar en el mes de julio, y entonces puedo plantar ahí maíz. Entonces una tanda de maíz iría ahí. Lo mismo ocurriría con los ajos, con las cebollas. Todos los otros bancales que tienen habas, puedo hacer lo mismo. Cuando las habas se acaben en mayo, planto maíz. Me está empezando a llover porque tengo aquí esta ventana que es automática, que cuando llega a cierta temperatura, a la que ha llegado ahora que hacía sol. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo donde os he enseñado cómo planifico el huerto de primavera-verano. Espero que os haya sido de ayuda. Yo pensaba que iba a poder hacerlo más rapidito, pero se ha hecho esto un vídeo larguísimo, pero espero que, gracias a ser tan largo, sea de ayuda. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y hasta la próxima. ¿Qué haces, Pancho? ¡Oh! Pancho, ¿quieres entrar? Disfrute. Te lo dejo un poco abierto.